bienvenidos a nuestro programa Vasijas de Honra, coherederas de gracia de la vida. Estamos muy contentas de poder compartir junto a ustedes y de tener la oportunidad de entrar a sus hogares. Y esta vez lo vamos a hacer con un tema muy especial. Aquí en Vasijas de Honra no solamente tenemos la oportunidad de compartir temas que sean educativos, edificantes para cada una de las damas que ven este programa, pero también deseamos que nuestras vidas sean edificadas a través del testimonio de mujeres que han visto la mano de Dios en sus vidas y que han sido transformadas de forma maravillosa. Así que este programa va a contar con uno de estos testimonios. Y para eso quiero darle la bienvenida a Irma Guereca de Arené. Hermana Irma, ¿cómo estás? Hola Kerry y un saludo grande a todos los televidentes. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa para poder contarles un poquito acerca de mi testimonio. Mira, realmente el privilegio es nuestro que puedas compartir con nosotras. Pero antes de comenzar a hablar en sí de tu testimonio, quisieras que compartieras junto con nuestra audiencia un poco sobre ti. ¿Quién es Irma Guereca? ¿De dónde eres? Un poco acerca de tu familia, Irma. Bueno, mi nombre es Irma Guereca Saravia, soy de Sucre, la capital de Bolivia. Estoy casada, mi esposo es Alejandro Arené y tenemos una hijita de 14 años en este momento. Qué bien. Hace ya varios años que estás aquí trabajando en la red Advenir y realmente ha sido un placer compartir juntas. Yo sé que muchas de las damas quienes van a estar viendo este programa van a disfrutar de la manera en la cual Dios ha puesto mano especial sobre tu vida. Así que es un privilegio y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un privilegio para mí el poder estar en este programa y poder contarles, como les decía, un poquito acerca de mi vida. Muy bien. ¿Sabes qué, Irma? Bueno, antes de estar aquí en el programa, conversábamos contigo y nos contabas que siendo muy joven tenías una condición médica en tus tiroides. ¿Podrías comentar un poco qué enfermedad era esta y cómo esto afectó tu juventud? ¿Y podías compartir esto con nosotros? Bueno, de muy pequeña nos diagnosticaron a mi hermana y a mí problemas de la tiroides, ¿no? Esto se dieron cuenta por un abultamiento en el cuello. De esa forma es que nos trató un doctor descendiente de un japonés llamado el doctor Kawano, muy famoso en Sucre. Entonces él nos trató, me acuerdo bien hasta ahora, el medicamento que él usaba, que era yoduro de potasio, se llamaba. A las dos nos daban el mismo remedio, ¿verdad? Yo tenía hipertiroidismo y ella tenía hipotiroidismo. O sea, ella era gordita, comía poco, pero engordaba bastante. Yo era lo contrario, muy delgadita, comía bastante y no podía engordar. Pero pues esto trae muchos problemas, ¿verdad?, de salud. Entonces son problemas hormonales, ya que la tiroides está pues encargada de poder poner balance, ¿no?, en nuestro cuerpo con respecto a las hormonas. Entonces hay un desbalance, por ejemplo, la cantidad de vello que la mujer no debe tener vellos, pero por causa del desbalance de las hormonas, y eso se debe a la alimentación también que tiene que ver. Yo comía muchísima carne en ese tiempo, entonces esto causó un desbalance en mis hormonas. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Que no me daba cuenta, en ese momento no sentía ningún problema, pero pasado el tiempo, cuando yo ya entré en la etapa fértil, ¿verdad?, de la mujer a mis 11 años, fui al doctor, tenía problemas serios en los ovarios, mucho dolor cuando me venía el periodo, por ejemplo. Entonces me llevaban muchas veces al hospital, me hacían ecografías, y ahí pudieron detectar que yo tenía una cantidad terrible de quistes en los ovarios. Entonces esto era constante, todo el tiempo, mucho dolor. Y por ejemplo, era terrible, me venían como 2 semanas el periodo, y me venía el periodo de 4 meses o de 6 meses en algunas ocasiones. O sea, era un desbalance total, era una locura las hormonas, ¿verdad?, de mi cuerpo. Entonces esto, con el tiempo, me diagnosticaron esterilidad. Esto fue fatal para mí porque yo deseaba ser mamá, ese era mi sueño, ser mamá, y al darme cuenta que no iba a poder ser mamá, esto trajo dolor a mi vida, claro, ¿no?, tristeza, y yo sufría por esa causa, ¿verdad?
Y bueno, así fue el asunto acerca de este problema. ¿Cuándo te enteras, Irma, de que no solamente por el problema de hipertiroidismo, también por los retos que tenías en tus ovarios, que tenías ovarios poliquísticos, la irregularidad menstrual, todo esto? ¿A qué edad te enteras de que posiblemente seas estéril? Más o menos a los 14 años o 15 es cuando el doctor me dijo que yo no iba a poder ser mamá por la gravedad del asunto. Aunque muchos dicen que se puede tratar, ¿verdad? Me trataron el problema de la tiroides, me curé, ya pude engordar y mi hermana pudo adelgazar, pero creo que esto afectó grandemente mis ovarios y pues a continuación vamos a seguir contando lo que fue pasando, ¿verdad? Entonces, pero ¿entendías realmente, porque apenas eras una jovencita, tenías 14, 15 años, sí, realmente entendías en ese momento lo que era la esterilidad o que no podrías tener hijos? Realmente, o más adelante es que empiezas a ver ya como mujer el hecho de la esterilidad como algo que pueda afectarte. Puedo decir que entendía el hecho de qué significaba ser estéril, pero al pasar los años y el experimentarlo, el que realmente vivir esa realidad que el doctor me había anunciado, fue doloroso para mí. Creo que nadie está preparado, ¿no?, para una situación de esas. Hay madres que quieren tener hijos y no pueden, y hay madres que pueden tener hijos y no los quieren, ¿verdad? Es una... Claro. Realmente, yo sé que hay mujeres que en este momento están viendo este programa y que de repente están pasando por situación similar, ¿verdad? Así es. Algunas de ellas también de repente no tienen un cuadro de esterilidad, pero también tienen muchos retos con su sistema reproductivo y pueden pasar también con esos mismos desafíos de quistes ováricos, etcétera, y que entienden por lo que tú has pasado porque ellas mismas también han tenido que recurrir al médico más de una vez. Y hay otras mujeres que también han recibido ese tipo de diagnóstico, ¿no?, que ellas no pueden tener hijos. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cómo te encontrabas en esos momentos? Bueno, yo vengo de una familia católica, todos en la familia fuimos católicos, algunas primas eran evangélicas, pero teníamos poco contacto con ellas. Y tenía otros tíos que eran mormones, el hermano de mi papá y toda su familia, esposa e hijos, ¿verdad? Pero yo no tenía un conocimiento claro acerca de Dios, ¿no? Es lo que mi madre me enseñó y lo poco, digamos, que veía al poder ir, digamos, al lugar de culto, a la iglesia católica. Claro. La verdad, en ese momento no conocía mucho acerca de Dios. ¿No conocías mucho al Señor? No conocía mucho. Está bien. Ahora bien, pasa el tiempo y algo ocurre en tu vida que cambia tu vida, la pone la trastorna. ¿Qué ocurre? Bueno, mientras yo estuve en Sucre, se me dio la oportunidad de conocer la iglesia. Okay. O sea, yo creo vehementemente que Dios tiene fieles en cada iglesia, ¿verdad? Pero Dios me permitió conocer esta iglesia. Y estoy muy agradecida y me siento muy feliz porque Dios me estaba llamando. Entonces me invitaron, yo asistí y me encantó. A mí siempre me ha gustado la música. Lo que me enamoró era esa música tranquila. Y justamente me gustaba música cuando estaba en el mundo, como, por ejemplo, música instrumental. Okay. Claro, la New Age, ¿verdad? Que sabemos que no es adecuada. Claro. Pero me encantaba Enya, por ejemplo, digamos, por dar un ejemplo. Entonces ya me gustaba esa música tranquila. Que inspirara tranquilidad. Y que por ejemplo, con cantos de pájaros, escuchando un arroyo que corría. Me llamaba mucho la atención la naturaleza. Y desde niña soñaba sentí ese deseo de ¿por qué no habré crecido en un lugar donde hay muchas plantas? Como que me llamaba mucho la atención eso. Y creo que desde ese momento Dios me ha estado llamando, pero Dios tiene un tiempo en el cual se manifiesta en tu vida cuando no lo has conocido, ¿verdad?, desde pequeña. Entonces no tuve esa fortuna ni de tener unos padres cristianos, aunque mi madre fue una madre muy sacrificada y muy buena, pero nos faltaba Dios en nuestra vida. De esa forma es que fui conociendo y me encantó, me enamoré, y es cuando empecé a leer un libro del pastor Bullón
en ese tiempo, el tercer milenio, hasta ahora me acuerdo, que me regaló una hermanita llamada Rita Barrero, que es una de las fundadoras de la iglesia adventista en Sucre, la primera, la central, porque Bien. ahora hay unas cuantas más. Claro. Entonces ella me invitaba y yo pues de vez en cuando iba, ¿no? No es que no me gustaba, pero me gustaban más las cosas del mundo. Claro. Entonces era una lucha, ¿verdad? Era muy jovencita. Entonces empecé a asistir, alguna vez asistía y leí este libro. Y a mí nunca me gustó leer porque no me cultivaron la lectura. Entonces, pero me leí todo el libro porque me empezó, yo sé que no es porque hay algo bueno en mí, sino porque sé que el Espíritu Santo estuvo trabajando en mí. Y me lo leí todo el libro. Y qué interesante, justamente Dios me dijo que la música New Age no era la adecuada y que hablando acerca del sábado, el cuarto mandamiento, fui a mi Biblia católica, que era Dios habla hoy, de tapa roja, hasta ahora Sí, me acuerdo, y de páginas amarillas. Entonces fui a la Biblia y lo comprobé y vi, sábado no podía creer, lo acepté, pero todavía no lo pude poner en práctica en mi vida. Me gustaba más saborear las cosas del mundo, ¿verdad? Así poco a poco Dios me fue dando luz, ¿no? Entonces de esa forma es que yo conozco un poquito a Dios, poquito a poco. Está bien, pero sabes que es algo maravilloso ver cómo Dios puede ir trabajando en la vida de las personas. Poco a poco, con paciencia, Él no desborda su luz inmediatamente, sino que va revelándose a sí mismo poco a poco en la vida de cada uno de nosotros para ir guiando nuestros pasos. Así es. Muy bien, Irma. Ahora, de Sucre, ¿qué pasa en Sucre? ¿Seguiste estudiando? ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, después de esa temporada conocí a mi esposo, que en ese tiempo era mi novio. Él se fue a Sucre, no voy a dar detalles acerca de ese tema, pero sí nos conocimos y él vivía en La Paz y yo vivía en Sucre. Yo estuve en el poco conocimiento que aprendí de la iglesia adventista, empecé a orar. A orar no puedo decir todos los días, ¿verdad? Claro. Creo que oramos más y lo buscamos cuando tenemos problemas. Y bueno, había esa situación que enamoramos con Alejandro, bueno, durante 2 años, pero él en La Paz y yo en Sucre. Nos veíamos una vez al mes. Mi esposo es una persona muy tranquila, un chico muy tranquilo y le agradezco. Entonces me gustaba mucho su carácter. Él realmente parecía adventista, parecía un cristiano, era un buen alumno, era tranquilito, no le gustaba, era hogareño más que todo, no le gustaba la vida tan, digamos, de salir afuera de la casa. Lo que a mí sí me gustaba, digamos, compartir con amigos y todo eso. De esa forma es que tomo la decisión, pasaron 2 años, digo, es momento de hacer algo por mi relación. Aunque no era cristiana todavía, no estaba fundamentada en la verdad y la poca luz que tenía, pues dije, quiero irme para allá. Y yo creo que Dios lo permitió. Lo permitió porque yo oré. Mi papá era un hombre muy estricto, ¿ya? Muy estricto, imposible. Yo decía, ¿qué me va a dejar ir por Alejandro? Pero cuando lo conocí a Alejandro le agradó mucho. En tiempo pasado yo no tenía una buena relación con mi papá, pero gracias a Dios eso también Él solucionó en mi vida. Fue solucionando paulatinamente, poco a poco, todos los asuntos que estaban, se podría decir, en decadencia en mi vida. Entonces hablé con mi papá y yo vi eso como una señal de Dios y le dije, me quiero ir a La Paz. La primera vez fue fallada. Al siguiente, después de unos meses volví a intentar. Yo oraba y le pedía, Señor, por favor, quiero irme a La Paz. De esa forma es que me fui a La Paz a vivir. Viví en La Paz. Luego se me dio la oportunidad de entrar a estudiar gastronomía. Yo trabajaba vendiendo libros de derecho, así me ganaba la vida, me pagaba mi cuarto y de paso me pagaba mis estudios. Entonces he asistido a la Universidad Los Andes, se llama, que tiene el curso de gastronomía y hotelería juntamente. Entonces entré a estudiar y ahí Dios me ayudó a superar muchos traumas de mi niñez por el tipo de vida que tuvimos. Entonces Dios es muy bueno. Y Él fue solucionando todos los problemas en mi vida. De esa forma es que, bueno, estuve viviendo en La Paz algunos años, pero bueno,
no hacía muy bien las cosas, mi esposo no era bueno, mi novio en ese tiempo, el que es mi esposo ahora, Alejandro, no éramos casados y quedé embarazada. Pero antes de quedar embarazada me hice un tratamiento de una infección urinaria. Me atacaban mucho las infecciones urinarias y ahí va relacionado la alimentación. Lo que comes realmente afecta a tu salud. Yo me veía afectada por este problema, comía mucho azúcar, muchas tortas, muchos chocolates, me encantaban, y las carnes, ¿verdad? Mucha proteína. Entonces yo no sabía que esto afectaba, por ejemplo, hacía que se proliferen las bacterias o virus, etcétera. Entonces yo me daban constante, durante el año, no puedo decir cuántas veces, pero eran bastantes las que me daban estas infecciones urinarias y me llevaban de urgencia en la madrugada, me acuerdo mi mamá, al doctor, y me ponían una intravenosa para calmarme el dolor. El dolor era insoportable. De esa forma es que me trataron, mi suegro es un neurocirujano, doctor, y me dice, Irma, te vas a dañar los riñones, porque constantes infecciones dañan los riñones, claro, afectan, ¿verdad?, la función. De esta forma voy al doctor y me hacen un cultivo y flora bacteriana abundante. Lo que sucede es que me tratan, porque yo era resistente también por automedicarme, era resistente a los antibióticos, me trataron con antibióticos 3 tipos, que no recuerdo los nombres, pero eran bien fuertes. Seguí 10 días de medicamentos, terminó el tratamiento, me volvieron a hacer el análisis y ya, estaba combatida la infección. Pero a las 2 semanas, yo siempre he sido delgada y me gustaba hacer mucho ejercicio, iba al gimnasio para mantener la forma. Claro. Entonces, en ese tiempo usaba los jeans, la ropa un poco aprieta, y como que sentía la parte de la barriguita que no me entraba muy bien. Decía, claro, oh no, estoy engordando, tengo que ir al gimnasio. Pero luego dije, ay no sé, como que no me dio ningún síntoma de embarazo, no sentí náuseas, no sentí nada convencional, imperceptible, nada. Solamente sentía en ese momento eso y el busto que empezó a crecer un poco. De esa forma dije, no puede ser, yo no puedo tener hijos. Yo hablaba conmigo misma. De esa forma es que vamos a hacer un análisis y sale positivo. Era de sangre. Le hablé a Alejandro y no podía creer. ¿En serio? Sí, en serio. Me fui a hacer inmediatamente, en la tarde nos encontramos con mi esposo y nos vamos al ecógrafo. Y resulta que estaba de 3 meses. Yo estaba tan nerviosa y feliz al mismo tiempo. O sea, y no podía creer. Dios te manda una noticia que nunca hubieras esperado. No, que nunca hubiera esperado de una mujer como yo, como Sara, como la mamá de Samuel, como Ana, que no podían tener hijos. Y con tantas complicaciones que mostrabas además. Entonces, una noticia que en ese momento me devastó. Yo no podía creer y vi la ecografía de mi bebé. Tenía 3 meses ya de embarazo y yo ni siquiera lo había notado. No he sentido absolutamente nada. Y Alejandro era así y yo era así sorprendida, pero eran tan nerviosa y mi corazón latía fuerte. Llamé a mi mamá, a mi papá y todos se sintieron tan felices por mí. Sé que en ese momento no fue la mejor forma, pero estaba embarazada y la verdad yo me sentí muy afortunada. ¿Cómo eso cambia tu vida? Y bueno, por supuesto, el haber recibido una noticia como esta es algo que te impactó por todas las circunstancias que estaban pasando y por desafiar una imposibilidad. Sí. ¿Cómo se sintió tu familia? ¿Qué ocurrió? Y además, ¿cuáles fueron las pautas ahora médicas que tuviste que tomar? Porque aún tenías dificultades, digamos, y bastante desafío a nivel médico y de tu salud. ¿Cómo ahora ese cuadro se completa con un embarazo? ¿Qué cuidados tuviste que tener? En realidad, gracias a Dios, durante el embarazo, yo no tuve ningún problema. El problema fue que, como yo había tomado los medicamentos, los antibióticos fuertes, uno sabe, ¿verdad?, que no puede tomar absolutamente nada en el embarazo. Claro. Entonces, porque puede afectar, especialmente durante justo esos 3 meses de embarazo, porque afecta al desarrollo del bebé. Esto, Alejandro, al comentar a sus papás, como es familia de médicos todos, comentó a su papá y su papá preocupado, ¿no? Preocupado de la situación como médico. Claro. Cómo habla la ciencia y todos los estudios que se han hecho con respecto y las experiencias que se ha tenido, ¿no?, con este tema. Es que me sugieren ir a la genetista, que es la que va a determinar
en qué grado esos medicamentos iba a afectar. En realidad no me hicieron un estudio sacando el líquido amniótico, simplemente una evaluación, preguntándonos a ambos las enfermedades que posiblemente habíamos tenido en la familia, ¿no? Ciertas nos preguntaban, pero yo no tenía ningún conocimiento de enfermedades graves, ¿no? Que hayamos tenido en mi familia y en la familia de Alejandro. De esa forma es que saca una evaluación, y con la evaluación, me acuerdo, era un viernes en la noche, que para nosotros ya es sábado a la puesta del sol. Tomamos con el informe en mano, nos vamos Alejandro, yo y los papás de Alejandro. De esa forma el doctor empieza a hablar y sobre los riesgos que iba a tener mi embarazo con respecto a la formación del bebé. Él decía, lo siento, los medicamentos, aquí habla que va a haber un porcentaje alto de que el bebé nazca con deformidades. Hay un porcentaje alto que el bebé nazca con problemas mentales serios, o que nazca vegetal, o que nazca ciego, o que nazca sordo. O sea, había una alta posibilidad que ese bebé no sea normal. Entonces, de esa forma es que el doctor me sugiere, si fueras mi hija, me dijo, yo te digo que abortes. Cuando escuchaste esto, y además está allí tu esposo, está allí los padres también, los abuelos de esa criatura que viene en camino, y lo que escuchan, lo que se les recomienda es lo más saludable es hacer un aborto. ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad que en ese momento no me sorprendió, porque como que una mujer intuye, ¿verdad? Intuye lo que va a suceder. Y creo que yo sabía que se iban al mandarme a hacer ya, llevarme a la genetista, para mí que ya estaban, yo ya decía así por haber tomado los medicamentos y haberme hecho el tratamiento, sé que el doctor o la genetista, el ginecólogo iba pues a pedir este estudio por las posibilidades de que afectaran, ¿no?, los medicamentos. Sí me dolió porque tuve que enfrentar pues esta situación al sugerirme el doctor y a la familia no saber qué hacer, ¿verdad? Claro. Porque uno confía en el mundo, uno confía en la ciencia la está avalando, hay un resultado por el cual uno razona, ¿verdad? Y yo sé que el diablo por detrás nos hace razonar de esa manera. Y a veces también por querer protegerte. Claro que sí. Porque ellos también, me imagino que estaban preocupados de cómo sería tu vida y cómo sería la vida de esa familia si un niño llegara con alguna deformidad. Exactamente. Ahora, ¿qué te ayudó para decir continúo con el embarazo? Bueno, creo que ese tiempo que he estado conociendo a Dios, sé que Dios ha estado influyendo en mi vida. Sé que Dios a través de su palabra, cuando yo conocí tanto sobre la música New Age, cuando leí sobre los 10 mandamientos, no solamente el cuarto, ¿verdad?, sino los 10 mandamientos. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No matarás. Y yo había deseado toda mi vida ser mamá. Entonces eso daba vueltas en mi cabeza. Yo creo que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, Irma, no lo hagas, no lo hagas. Porque el razonamiento humano como que da una razón a la persona para poderlo hacer y excusarse y librarse de un problema que tal vez yo misma me había puesto. Porque no estaba escuchando la voz de Dios cuando Él decía, no fornicarás. Y lastimosamente uno comete errores. Entonces creo que esto eran consecuencias de mis acciones y eso me ayudó a entender. Lógicamente me sentí devastada, me sentí sola porque tuve que regresar a Sucre. Dejé todo, volví a Sucre y llevé ahí, estaba con 3 meses de embarazo. Por ese tiempo me separé con mi esposo, con Alejandro, me fui a Sucre, terminé mi relación con él. Y me fui a Sucre. De esa forma es que allá me siento afortunada porque es cuando recién abrí los ojos. Lloré toda esta madrugada del viernes, lloré, no dormí. Lloré mucho porque me sentí sola y vi las consecuencias de mis acciones que me estaban golpeando duro. O sea, un hijo es una bendición. Claro. La maldición era el acto que yo había cometido, ¿no?, contra Dios, y eso me estaba trayendo problemas a mi vida. Sé que mis suegros me querían mucho y que ellos querían mi bien y que sé que al desconocer las cosas que Dios nos anuncia en su palabra, pues uno razona, ¿no?, con las cosas del mundo. Es por esa razón que yo decía, bueno,
voy a tener que hacer mi vida sola. Me vi sola y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname, porque ahora comprendo que merezco esto. Merezco que mi bebé nazca mal porque yo he buscado esto. De esa forma es que sentí paz al mismo tiempo, Dios me dio paz. Al día siguiente, el sábado, me quedé en casa y el domingo decidí volver a mi casa a Sucre. Entonces compré los boletos y me fui. Llamé a Alejandro, él me fue a despedir y me dijo, solo dame tiempo. Y me fui. Y pues estaba, la verdad, gracias al Señor, sí tenía un poco de resentimiento en mi corazón, ¿verdad? Por la situación. Pero Dios me ayudaba, me daba paz en esos momentos. Y los hermanos oraban y es cuando empecé a asistir a la iglesia cada sábado. Entonces los hermanos me apoyaban y esta hermanita Rita me apoyó bastante, no solo en oración, me invitaba a su casa, cocinaba para mí. Entonces mi papá me dio trabajo para hacer, él también vende libros de derecho. Entonces de esa forma yo iba y cobraba los libros, entonces trabajaba. Tenía mi embarazo, gracias bendito al Señor, ha sido tranquilo. No he tenido ningún problema en el embarazo. Mi mamá era muy fuerte, hasta se cayó en los embarazos y nunca pasó nada con nosotros. Y lo mismo me pasó a mí, no es que me haya caído, sino que yo creo considerada una mujer fuerte. Y trabajaba, cargaba peso, los libros, llevaba, iba, venía, así en mi casa. Me sentía hasta mejor estando embarazada, con más ganas de hacer con más ganas. Ahora tenías una motivación mayor. Sí, estaba tan feliz, pero sí lloré todo mi embarazo. Sufrí, la verdad, sufrí todo mi embarazo, he llorado, he sufrido. Pero Dios me daba fuerzas para continuar y eso me animaba. Que esa fe que estabas comenzando a experimentar, esa relación con Dios, a pesar de no sentirte de repente comprendida, humanamente hablando, y de pensar de los retos que ibas a tener ahora como madre, y pensar en ese pronóstico que estaba aún latente, fue ese pequeño grano de fe que puso el Señor en ti y esa comunión que ibas empezando a tener con Él lo que te ayudó a sobrellevar las cargas. Así fue eso justamente, porque no hay nada bueno en el hombre, ¿no? Y Dios pone tanto el querer como el hacer. Entonces aprendí a confiar en Él más que en el ser humano. Y creo que esa fue una prueba muy grande para mí, muy grande el hecho de que me comprueben que el bebé iba a nacer mal y que el mundo me diga que no, que yo puedo decidir, porque no puedo traer un hijo al mundo sabiendo. ¿Cómo vas a traer un hijo así? Tal vez te mueres, tal vez pasa esto contigo, tal vez no vas a continuar y ¿quién va a quedar a cargo del niño? O sea, así razonamos, ¿verdad? Pero Dios en su palabra nos promete que si confiamos en Él, Él va a abrir una vía de escape. Y eso ha hecho conmigo y me ha demostrado. Y el único apoyo que he tenido es el de él. Claro, mi familia en Sucre, mi madre, mi papá y mis hermanos me apoyaron pese a todo. Tenía su apoyo, pero yo me sentía en relación sola sin mi esposo, ¿verdad? Sin Alejandro, que yo quería que esté a mi lado compartiendo esto del embarazo, que fue una experiencia muy bonita. Claro. Ahora pasa el tiempo. Ya has comentado que gracias a Dios no tuviste ninguna complicación como esperabas durante el embarazo. Ahora, ¿te acuerdas de ese momento en que cuando ya te preparas y estás lista para dar a luz? ¿Cómo fue ese día? Bueno, ya cuando llegaron, esa es otra historia. Cuando estaba en Sucre, llegué hasta los 7 meses de embarazo. Alejandro, como les comentaba, tenía la familia toda de médicos. La hermana de mi suegra es ginecóloga y el esposo también es ginecólogo. Entonces mi suegrita le comentó a su hermana acerca del problema que yo había tenido. Y ella dice, ¿por qué no me llamaron para darles consejo? Mándala a traer a Irma. Y de esa forma me llevaron. Porque en Sucre, como es una ciudad pequeña, no tenían el Doppler, la ecografía avanzada de 4 dimensiones, solo había la de 3. Y la verdad yo ya estaba picada diciendo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será mujercita? ¿Será varón? Estaba desesperada, como ya tenía 7 meses y era el tiempo para poder saber. Sin decirle nada a Alejandro, él quería que espere hasta ir a La Paz para saber ambos, que miremos el sexo del bebé. Pero yo ya me fui antes con mi mamá. De esa forma supimos, ya a Alejandro no le dije nada y bueno, supimos que era mujercita. Era una niña. Luego me fui a La Paz y me hicieron todos los chequeos necesarios con el Doppler
y ahí vieron que era mujer, nuevamente para ellos se estaban conociendo en ese momento, y vieron los fluidos del bebé, el corazón, todo, el cerebro, y dijeron, esta bebé no tiene absolutamente nada. Queda recalcar que me estoy olvidando que aparte del riesgo que tenía de haber consumido los medicamentos, tengo toxoplasmosis. Y esto es un riesgo mayor. Me encantan los animales, amo los animales y toda mi vida mi mamá nos ha criado con perros, gatos. Entonces, creo que por esa razón, por tener gatos, es que pues tengo la toxoplasmosis, que lo que hace es que abortes al bebé, uno, pero lo más terrible es que igual, cuando se activa el Toxoplasma gondii, que se llama así, ocasiona terribles problemas de formación. Igualmente podía nacer ciega, sorda, nacer y morir a los meses. O sea, esto aumentaba el riesgo y la probabilidad de que mi hijita naciera mal. Wow, entonces vamos a recapitular. Si bien fuese por el hecho de los medicamentos que eran bastante fuertes, eso iba a traer un impacto negativo en el desarrollo de ese feto. Exactamente, sí. De eso, porque tomé los medicamentos en los 3 primeros meses justo de formación del bebé. Y 2, además tenías toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Que no solamente es abortivo, en muchos casos, hay muchas mujeres que pierden 1, 2, 3 embarazos y es por el hecho de la toxoplasmosis. Pero además también causa deformidad de niños. Exactamente, cuando se activa, porque está inactivo en ti. Exacto. Entonces, las probabilidades de que tu niña no fuera una niña normal era mucho más alta de lo que estamos esperando. Ahora, cuando viste esa ecografía que tú dices que fueron a hacer ahora ya con Alejandro, antes de hacer eso, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas que ibas a ver en esa ecografía? La verdad, gracias a Dios, Él me ha enseñado a aceptar su voluntad. La verdad que yo no tenía dolor por cómo mi hija iba a nacer, solo le pedía fuerzas, porque sabía que si nacía mal con algún problema congénito, lógicamente que salga una carga pesada, se podría decir, claro, ¿verdad? Porque un niño especial depende de la madre y del padre toda la vida, entonces no se puede valer por sí mismo, me refiero a eso, ¿verdad? Claro. Entonces de esa forma es que Dios me ayudó. Cuando yo acepté y cuando esa noche oré, le dije, Señor, entrego todo en tus manos. Sí, murmuraba muchas veces, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero yo he visto algo durante ese tiempo, que cuando tú no tienes paciencia, Dios va a propiciar las crisis necesarias en tu vida para que tú aprendas a tener paciencia. Porque si le pides paciencia a Dios, Dios va a poner las circunstancias, muchas veces no tan favorables, pero que esas circunstancias te van a servir para tú aferrarte de Dios y confiar en Dios como no puedes hacerlo en los agentes humanos que son falibles como tú, que se equivocan. Y aquí la ciencia estaba mostrando que una ciencia que no es avalada por la palabra de Dios se equivoca y se equivocaron y que Dios tiene todo el poder para hacerlo. De esa forma es que gracias a Dios en ese sentido no estaba afligida que si mi bebé iba a nacer. Yo confié en Dios, Él me ayudó a confiar en Él en ese momento y yo estaba tranquila. Quienes lloraban ahí era mi suegra, porque fueron todos al lugar, era lleno. Claro. Era mi cuñada, mi esposo, mi suegrita, su hermana, su esposo y el doctor que me iba a hacer el Doppler, ¿verdad? Claro. De esa forma es que ahí al enterarse vieron, todos se pusieron a llorar. Dijeron una luchadora por ser mujer. ¿Qué tal? Sí. Entonces, imagínese, contra todo pronóstico, pero no solamente estabas embarazada, pero tu bebé, contra todo pronóstico, iba a ser un bebé normal, una niña normal. Así es, y así fue. ¿Te acuerdas cuando la tuviste en los brazos por primera vez esa bebé? Sí, claro que sí. ¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando por fin ya no la veías a través de un ultrasonido, ahora ya la podías tener en tus brazos? Dios te había dado esa niña. Fue una experiencia muy linda. Yo tuve, cesárea. Farishta nació por cesárea, porque vieron los riesgos, o sea, el riesgo más que todo, que tenía el cordón, al hacer el Doppler, vieron que tenía el cordón en el cuello. Uh-huh. De esa forma había un riesgo, ¿verdad? Entonces decidieron que fuera cesárea.
me operaron la tía de Alejandro y su esposo. Y Alejandro hasta filmó la cesárea también. Pudo estar allí. Pudo estar ahí. Ahora, creo que por el hecho de que haya sido una cesárea, Farishta no pudo respirar. No lloró, no le escuché llorar. Gracias a Dios no sentí nada, ni siquiera en la operación oramos. No sentí ni siquiera el pinchazo de la aguja en mi espalda, en mi columna vertebral, la peridural que se llama. Que Alejandro miraba así con sus ojos espantado. Él estaba asustado. Yo estaba nervioso solo de ver. Yo me relajé, puse mis manos en el Señor y de verdad que sentí paz y tranquilidad. Entonces, al nacer Fari, yo estaba emocionada de escucharla y no lloró. No lloró y me angustié en ese momento y no me decían nada porque estaba siendo operada. Entonces me tranquilizaron. Salí de la operación, no conocía a mi bebé, no la pude ver. La clínica donde estábamos lastimosamente tenía una incubadora que no funcionaba. Mi suegro, como es doctor y trabaja en un hospital en La Paz, mandó a traer una ambulancia con una incubadora y se llevaron a mi hija. No la conocí hasta después de 3 días. Después. Cuando yo estaba desesperada de salir, me recuperé de la cesárea 3 días y me llevaron al hospital. Recién salida, tenía que subir unas gradas, he corrido. Llegando arriba casi me desmayo porque quería ver a mi bebé y cuando la vi toda entubada, porque como no pudo respirar, tragó líquido y tenía en el estómago, entonces tenían que tratar eso. Estuvo 10 días al verla, me emocioné, lloré y le di gracias a Dios, me dio pena verla en esas condiciones. Claro. Todavía ese tiempo sufrí porque yo me quedaba con la bebé, ¿verdad? 10 días y escuchaba cómo la hacían gritar porque como era tan bebecita, claro, tenían que buscarla y como no tenía las venitas, la pinchaban por todas partes y la bebé gritaba de una forma que yo no podía aguantar, entonces nos sacaban afuera, yo lloraba, he sufrido también todo ese tiempo, pero Dios es bueno. Al final, después de eso, no tenía mi hija ningún problema. Mi suegro le hizo toda clase de estudios para verificar si ella tenía alguna consecuencia de todos los problemas que yo había tenido. Cuando yo me enteré que tenía toxoplasmosis, no anuncié a mis suegros, porque no quise darles esa carga más a ellos. Yo tenía a Dios en mi vida y sé que Dios me iba a ayudar no es que ellos no la tengan, pero yo empecé a conocer de una forma especial a Dios. ¿No querías añadir más dolor a lo que ya, o más presión tenían, a lo que ya porque tenían? ellos no dormían. Yo sí dormía, gracias a Dios, tranquila, porque confié en el Señor y me puse en sus manos, pero ellos no dormían. Claro. Ella me comentó, no dormían, porque me llamaban para saludarme y para ver cómo yo estaba. Entonces, de esa forma, pues es cuando al final terminé quedándome en La Paz a vivir. Farishta nació, Dios fue solucionando también el problema. Yo le decía, Señor, si Alejandro es para mí, haz que podamos unirnos. Y si no, aléjalo de mi vida porque me duele y me lastima. Tú pon solución a los problemas que hoy por los cuales yo estoy atravesando. Y así Dios hizo, me llevó a La Paz sin querer porque me sometí. Realmente me sometí a su voluntad. Y le decía, no voy a pelear más esto, porque a veces me enojaba y le reclamaba a Alejandro. Y yo sé que era presión sobre él, entonces decidí no hacerlo más. Me di cuenta que estaba actuando de una forma errada, pero solamente Dios te puede aclarar y te puede decir cómo tú estás actuando. De esa forma yo entendí y realmente dejé en las manos de Dios y sentí paz en todo momento. Puedo asegurar porque es algo que viví esa experiencia, sentí la mano de Dios sobre mi vida y sobre la vida de mi esposo y de mi hijita. Sabes que es algo importante, Irma, lo que comentas, porque en momentos en los cuales estamos pasando por grandes crisis, a veces tratamos de buscar paz o solucionar los problemas de acuerdo a nuestra propia sabiduría o entendimiento. O pensamos que la solución la vamos a encontrar con la persona que tenemos al lado, puede ser nuestro esposo, nuestra pareja, nuestra familia, que si bien ellos están allí es un apoyo importante, pero definitivamente esa solución y esa paz la conseguiste en el Señor. Y esa es una lección para cada una de nosotras, quienes también podemos estar pasando por momentos de crisis. Y a veces vamos al Señor como el último recurso, ¿sí? Después de tocar todas las puertas, decidimos, de repente el Señor, ¿no? En cambio, tú hiciste lo contrario. Tú tocaste la puerta del Señor primero y Él fue poniendo todo en su lugar. Y te ha dado salud y una niña saludable. Hoy día, Irma, tú cuentas con una familia, junto a Alejandro, tu esposo, tu hija. ¿Cuántos años ya tiene tu hija?
Bueno, mi hijita tiene 14 y va para los 15. Este año cumple ya 15 años. Ya va a cumplir Son 15 años. que ya pasaron sin querer. Exacto. Entonces has visto a esta pequeña niña crecer, ya convirtiéndose poco a poco en una jovencita. ¿Cómo te sientes en la forma en que Dios ha guiado tu vida? He visto en el transcurso de todos los años, de todas las etapas de mi vida, que Dios ha estado guiándonos. Con caídas, con levantadas, nos hemos caído, nos hemos levantado y con muchas luchas, de verdad, personales, internas, con el yo y de muchas maneras, pero me siento muy agradecida con Dios. A Él le debo mi vida, a Él le debo todo, a Él le debo mi esposo, a Él le debo mi hija y siempre le pido que me ayude a valorar lo que Él ha hecho por mí, porque muchas veces podemos no hacerlo o podemos solo de labios hacerlo y nuestra vida demuestre lo contrario. Pero quiero animarles porque es una lucha. El Señor no te transforma como cerrar y abrir los ojos. Es un proceso de toda la vida, es una lucha constante, pero que si le entregamos nuestra vida a Dios, pues Él hace maravillas, Él hace maravillas. Querida Irma, al analizar y poder recontar cómo Dios ha obrado en tu vida hasta este momento, ¿qué palabras de aliento quisieras dejar para todas estas mujeres que nos están viendo en este programa? De repente algunas de ellas tienen el mismo reto que tú tienes, que no pueden tener hijos y están anhelando el tener un hijo. Otras de repente no tienen este tipo de problemas, pero están pasando por situaciones que humanamente hablando pareciera ser un imposible. ¿Tú crees en el Dios de lo imposible, Irma? Claro que sí, no solo al leerlo en su palabra, porque veo ese Dios de lo imposible que dice que Él abre y cierra matrices. Y yo lo he vivido en carne propia. Farishta va a cumplir 15 años. Yo no he podido tener otro hijo. Ella es única. Y sé que Dios la ha traído con un propósito. Yo oraba para que se cumpliera su voluntad. Y su voluntad se cumplió. Y yo iba a aceptarlo, pese a que mi hija naciera con algún problema congénito. Pero bendito el Señor, yo le dije, Señor, si es posible, haz que esta niña salga normal, para mostrarles a aquellos que han dicho que tú no puedes ayudarme. Y Dios, sé que Él tiene un propósito al no haberme dado tal vez otro hijo, de realmente comprobar que yo cuando decía que era estéril, no era un invento. Era algo que también estaba avalado por la ciencia. Y quiero animarles a todas esas mujeres que están pasando por problemas diferentes, porque cada situación es diferente. Claro. Mi situación, la que yo viví, es diferente y las circunstancias también en las cuales se han efectuado. Pero quiero decirles, mis amados, no importa la edad que tengas, no importa los problemas por los que estés pasando, debemos aprender a aferrarnos de la mano de Dios. Y ese Dios de lo imposible es capaz de hacer cualquier cosa para poder poner a las personas adecuadas en tu vida, para poder ayudarte, aconsejarte, para poder apoyarte en esos momentos en que tal vez te sientes sola. Yo me sentí sola. ¿Sola en qué sentido? Sin el papá de mi hijita, sin mi esposo, por un momento. Yo lloraba, yo me amargaba, pero cuando yo oraba sentía esa paz. Ten confianza y cree que Dios tiene todo el poder para poner solución a tus problemas. No importa qué problemas tengas, te animo a que puedas confiar en Él como tu mejor amigo, como ese Padre celestial, ese Padre que nos ama con un amor honesto, sincero e infinito. Entonces, ora a cada momento para que Dios pueda guiar y decirte qué cosa debes hacer. Yo no puedo ni quiero decirte qué puedes hacer, pero Dios puede aconsejarte a través de su palabra. Esa es la única guía de vida que tenemos. No te fíes en las cosas del mundo. La ciencia es buena, pero cuando la ciencia va en contra de lo que la palabra de Dios dice, no la escuches, mi amada. Escucha lo que Dios te dice al oído. Escucha lo que Dios tal vez te aconseja a través de una persona que sabiamente te está dando un consejo. Escucha hoy porque Dios nos habla y Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que no te equivoques, pero aun si te equivocaras, Dios es tan misericordioso que tiene a nuestro Señor Jesús trabajando por cada una de nosotras. Amén. Y tenemos esperanza,
y tenemos novedad de vida, porque Él quiere transformarte y cambiarte. Yo he pasado problemas y sé que es tener problemas, sé que es vivirlas, sé que es sufrir, pero entiendo también que ese sufrimiento ha sido de bendición en mi vida, porque Dios ha usado aún lo malo que yo he hecho, me ha comprendido y me ha tolerado, y también cuando me he arrepentido, Él me ha perdonado, pero ahora me dice, hija, cambia de vida, no puedes continuar así. Entonces deseo para cada una de ustedes que tengan esa experiencia personal. Mi vida no es ejemplo para nadie. Al contar este testimonio solo quiero mostrarles a ese Dios poderoso, a ese Padre celestial, ese Padre que hizo milagros en los tiempos antiguos, que abrió el mar en dos, que abrió el vientre de las mujeres que eran estériles y que pudieron tener hijos, y que Dios los usó para su servicio. Entonces ese Dios de lo imposible puede hacer algo imposible. Lo que es imposible para el hombre, lo es posible para Dios. Quiero terminar diciendo, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te oiré, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Te animo a que puedas buscar a ese Dios de la Biblia, ese Padre celestial que vela por tu bien. Qué bien. Bueno, estamos muy agradecidas, Irma. Yo sé que este programa ha sido de bendición para todas las mujeres que nos han estado sintonizando en este momento. Y queremos darte las gracias por habernos acompañado, por querer abrir tu corazón y parte de tu vida para edificarnos, para alentarnos y también, como has dicho, para poner en alto el nombre del Señor en todo esto, para demostrar de que no es una historia el hecho de creer en Dios, sino es algo real, es algo tangible y Dios lo ha hecho en tu vida. Así que estoy segura que también puede hacerlo en sus vidas. Y a cada una de ustedes que nos están acompañando en Vasijas de Honra, queremos darte ánimo el día de hoy. ¿Qué dificultad tienes en tu vida? De repente algo que está causando dolor, pena en tu corazón. Y estás tratando de aferrarte a ese dolor sin antes tratar de buscar, experimentar esa relación personal con el Señor. Hoy queremos animarte a que lo hagas, porque Él puede transformar tu vida. Queremos que tu oración junto a la nuestra sea como la que leemos en el Salmo 34, que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Hay algo que te está causando temor, preocupación hoy día? Busca a Jehová. Él es fuerte y poderoso para librarte. Y con esto queremos despedirnos de otro programa de Vasijas de Honra. No sin antes invitarte a que sigas en sintonía de este programa y que si quieres comunicarte con nosotras, si quieres enviar tus pedidos de oración o quieres conocer más sobre algún tema en especial que pueda afectar a tu vida como madre, como esposa, como hija, como hermana cristiana, entonces comunícate con nosotros al más 591-678-83255. Nos encantaría escuchar tus comentarios y que podamos entonces también juntas edificarnos unas a otras para llegar a ser vasijas de honra. Nuevamente, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa. Dios te bendiga.